¿Y si una de las ideas más importantes del cristianismo pudo haber sido diferente? ¿Y si hubo un momento en la historia en el que la identidad misma de Jesús estuvo a punto de definirse de otra manera? Hoy, millones de personas creen que Jesús es Dios, igual al Padre, eterno y divino. Para muchos creyentes, esta idea parece tan evidente que da la impresión de haber estado presente desde el principio del cristianismo. Pero durante los primeros siglos, la realidad fue mucho más compleja. Las primeras comunidades cristianas no estaban completamente de acuerdo sobre quién era realmente Jesús. Algunos creían que era Dios hecho hombre, otros pensaban que era el Hijo de Dios, pero distinto del Padre, y otros sostenían que era un ser extraordinario, elegido por Dios, pero no necesariamente divino en el mismo sentido que el Padre. Estas diferencias no eran simples debates filosóficos, tocaban el centro mismo de la fe cristiana. Si Jesús era Dios, entonces su naturaleza era eterna. Si era una creación de Dios, entonces ocupaba un lugar diferente dentro del universo. Durante mucho tiempo estas interpretaciones coexistieron dentro del cristianismo. Las comunidades estaban repartidas por todo el Imperio Romano, en Siria, Egipto, Asia Menor, Grecia y Roma. Cada región tenía líderes distintos y tradiciones propias. No existía todavía una autoridad central fuerte que estableciera una doctrina única para todos. Pero a comienzos del siglo IV, el debate comenzó a intensificarse. En la ciudad de Alejandría apareció un sacerdote llamado Arrio, que empezó a enseñar una idea que rápidamente se volvió polémica. Arrio afirmaba que Dios Padre era eterno y único. Por lo tanto, el Hijo no podía ser exactamente igual al Padre. Según Arrio, Jesús había sido creado por Dios antes del comienzo del mundo. Era el ser más elevado de toda la creación, superior a los humanos, superior incluso a los ángeles, pero seguía siendo una creación. Para Arrio hubo un momento en el que el Hijo no existía. Sus enseñanzas comenzaron a difundirse rápidamente por distintas regiones del imperio. Muchos cristianos las aceptaron, otros las rechazaron con firmeza. El debate se extendió tanto que empezó a dividir comunidades enteras. Obispos discutían entre sí. Teólogos escribían cartas defendiendo sus posiciones. Incluso la gente común empezó a debatir en las calles sobre la naturaleza de Cristo. La controversia creció tanto que llegó a oídos del emperador Constantino. Constantino había legalizado el cristianismo pocos años antes y veía en esta religión una posible fuerza de unidad para el Imperio Romano. Pero una iglesia dividida representaba exactamente lo contrario: conflicto e inestabilidad. Por eso decidió intervenir. En el año 325 convocó una reunión que cambiaría la historia del cristianismo, un concilio. El lugar elegido fue la ciudad de Nicea. Obispos de todas las regiones del imperio fueron invitados a participar. Más de 300 líderes cristianos acudieron a aquella reunión. Muchos de ellos habían vivido las persecuciones contra los cristianos apenas unas décadas antes. Algunos llevaban todavía en el cuerpo las marcas de aquellas persecuciones. Ahora estaban reunidos para debatir una pregunta que definiría el futuro del cristianismo. ¿Era Jesús eterno como el Padre o había sido creado por Dios antes del comienzo del mundo? Durante semanas, los obispos discutieron intensamente. Cada grupo defendía su interpretación de las Escrituras. Cada uno intentaba demostrar que su visión representaba la verdadera fe cristiana. Finalmente el concilio adoptó una fórmula que se convertiría en una de las declaraciones más importantes de la historia del cristianismo. Se afirmó que el Hijo era de la misma naturaleza que el Padre, no creado, eterno, verdaderamente Dios. Esta declaración quedaría reflejada en lo que hoy se conoce como el Credo de Nicea. Las enseñanzas de Arrio fueron rechazadas, sus ideas fueron consideradas heréticas, y el cristianismo comenzó a definir con mayor claridad
una doctrina que con el tiempo se convertiría en central para millones de creyentes. Pero lo más interesante de este episodio no es solo el resultado final, es comprender que durante siglos los cristianos debatieron intensamente sobre quién era realmente Jesús. La teología cristiana no apareció completamente formada desde el principio, fue desarrollándose a través de discusiones, interpretaciones y decisiones históricas. El Concilio de Nicea fue uno de esos momentos decisivos, un instante en el que distintas visiones del cristianismo se enfrentaron cara a cara y en el que la historia pudo haber tomado otro camino. Porque si las ideas de Arrio hubieran prevalecido, la forma en que millones de personas entienden hoy a Jesús podría ser completamente distinta. La historia de las religiones no es solo una historia de creencias, también es una historia de debates, decisiones y momentos en los que el rumbo de una tradición puede cambiar. Y en el año 325, en la ciudad de Nicea, el cristianismo estuvo muy cerca de convertirse en algo diferente de lo que conocemos hoy. Pero la historia no terminó en Nicea. Aunque el concilio había definido oficialmente que el Hijo era de la misma naturaleza que el Padre, la controversia no desapareció de un día para otro. De hecho, durante décadas el debate continuó dentro del propio Imperio Romano. Algunos obispos seguían defendiendo las ideas cercanas a Arrio, otros intentaban reinterpretar las decisiones del concilio. Incluso algunos emperadores posteriores apoyaron temporalmente posiciones distintas dentro del debate. Esto muestra algo importante sobre los primeros siglos del cristianismo. Las ideas teológicas no se consolidaron de manera inmediata. Fueron el resultado de largos procesos de discusión, interpretación y conflicto. La cuestión sobre quién era realmente Jesús no fue simplemente una decisión tomada en un solo momento. Fue una conversación histórica que se desarrolló durante generaciones. Con el paso del tiempo, sin embargo, la definición aprobada en Nicea terminó convirtiéndose en la interpretación dominante dentro del cristianismo. Las iglesias comenzaron a enseñar esa fórmula como parte central de la fe. Los textos teológicos empezaron a explicarla y defenderla. Y gradualmente se transformó en una de las bases fundamentales de la doctrina cristiana. Pero recordar cómo surgió esa definición nos permite entender algo más profundo sobre la historia de las religiones. Las creencias que hoy parecen evidentes no siempre lo fueron. En muchos casos nacieron en momentos de debate intenso, cuando distintas interpretaciones competían entre sí. El Concilio de Nicea fue uno de esos momentos decisivos, un punto en el que el cristianismo tuvo que responder a una pregunta que llevaba décadas dividiendo a sus comunidades. Y aunque hoy la respuesta pueda parecer clara para millones de creyentes, durante un tiempo la historia pudo haber tomado otro camino, un camino en el que la forma de entender a Jesús habría sido diferente. Por eso Nicea no fue solo un concilio más. Fue uno de esos momentos raros en la historia en los que una decisión teológica termina influyendo en siglos de pensamiento religioso. Un momento en el que el rumbo del cristianismo quedó definido de una manera que todavía hoy sigue marcando la fe de millones de personas en todo el mundo.